Agradezco a Dios por la oportunidad de hacer esta nueva grabación. Hemos estado estudiando acerca del momento en que Dios comienza a dar instrucciones al pueblo de Israel en cuanto a las cosas que debían hacer para prepararse para salir de Egipto. Porque después de la 10ª plaga que iba a caer, ellos iban a salir de Egipto y entonces Dios le da instrucciones que el pueblo debe seguir. Y estamos hablando acerca del establecimiento de la fecha para celebrar la Pascua. Es la primera fiesta de los judíos que se iba a hacer, de la cual estudiaremos eh, después. Y comienza Dios a dar una serie de instrucciones. Hicimos comentarios en el tema anterior que esas instrucciones, junto con otras que Dios iba a dar, formarían el conjunto de leyes, de enseñanzas, de estatutos que el pueblo de Israel iba a tener como nación, que se iban a conocer como las leyes de Moisés. Pero recalcamos en tema anterior también que el autor de todas esas leyes es Dios, pero que no se confunda con la ley de Dios de los 10 mandamientos, porque aunque los israelitas debían obedecerla también, la ley de Dios, escrita por Dios, es la ley de Dios, la ley moral, la ley eterna que refleja el carácter de Dios y quién es Dios. En esta ocasión vamos a hablar también porque en esta preparación que Dios estaba dando a los israelitas para salir de Egipto y formar una nueva nación, también Dios iba a implementar, iba a poner en el gobierno de esta nueva nación un tipo de gobierno distinto completamente a todo tipo de gobierno que tenían los seres humanos en los tiempos de Moisés, antes de Moisés y después de Moisés, incluyendo en nuestros tiempos. Aunque el tipo de gobierno que tenía el pueblo de Egipto y en algunos otros casos, en cierto sentido se puede comprobar, se puede equiparar un poco y quiero dedicar un tiempo a señalar cómo iba a ser el gobierno que Dios tendría, que usaría para el pueblo de Israel. Primero, vamos a presentar cómo era el gobierno en Egipto. ¿Qué tipo de gobierno tenía Egipto? Egipto tenía un tipo de gobierno que se le puede llamar, eh, era una monarquía, vamos a llamar así, porque el principal eh, o la principal persona en esta monarquía era el rey, que se llamaba Faraón. Pero en cierto sentido, esta monarquía que había en Egipto era un gobierno en cierto sentido eh, teocrático. Significa un gobierno de Dios, porque los egipcios tenían como la figura principal al faraón, o sea, al rey de Egipto, que se llamaba el Hijo de Dios.
Después de esa figura venían los sacerdotes, que eran los que se encargaban de los aspectos de la religión que ellos tenían, una religión que adoraba a los dioses creados por los hombres. El hijo de ese dios, vamos a llamar que todos los dioses estaban, pero el dios principal, Amón Ra, que era la adoración del sol, era la adoración de los astros y de los dioses que los seres humanos fabrican. Y eso lo han hecho los seres humanos y han adorado así hasta el tiempo en que nosotros vivimos, bajo distintas formas, pero es la misma tipo de adoración. Entonces estaba el faraón, supuestamente el hijo de Dios, del dios Sol. Los sacerdotes que eran lo que enseñaban cómo eran las adoraciones que se debía hacer con respecto a la adoración de Dios. Supuestamente las leyes las dictaba ese Dios, por eso digo un tipo de teocracia que no era teocracia, porque el gobierno y las leyes las establecía Faraón, como se han visto, y ha sucedido con respecto a esta plaga y con respecto a toda la historia que tiene que ver con los faraones. Después, en este gobierno estaban las personas, los nobles, las personas nobles, estaba el ejército, estaba el pueblo y estaban los esclavos. Pero la ley final, quien la daba era Faraón. El gobierno que Dios iba a establecer también tendría ejército, también tenía nobles porque estaban los príncipes, también tenía los sacerdotes y los levitas, los encargados de los aspectos religiosos del cuidado de las instituciones como fue el santuario, como fue el templo, los que se encargaban de enseñar a los israelitas lo que tenía que ver con su adoración a Dios. También los israelitas tenían esclavos, pero en una forma distinta cuando llega el momento, o en este mismo trataré de dar algo de cómo era el asunto de los esclavos, muy distinto a cómo los israelitas eran esclavos en Egipto o cualquier otra esclavitud que haya existido. Pero este gobierno que Dios estaba estableciendo era un gobierno teocrático. Que sea teocrático y que yo dije que el de Faraón en cierto sentido era teocrático porque ellos gobernaban y ponían sus leyes y hacían todo lo que hacían como representantes de las deidades que ellos adoraban. Y eso es lo que hacían. Pero la palabra la tenía Faraón. A través de los temas que hemos estado teniendo, de la forma en que Dios eligió a Abraham y cómo hemos ido llevando nuestros estudios hasta este momento, de la forma en que Dios ha ido guiando la conducción para que llegara a la realidad del pueblo de Israel, era Dios el que hacía todas las cosas, el que daba las órdenes. Los seres humanos hacían pactos los pactos los hacía Dios con los seres humanos, pero Abraham, Isaac, Jacob hacían los pactos, Dios le decía lo que había que hacer, Dios se encargaba de dirigir todas las cosas y los seres humanos, como hemos visto hasta este momento en estos estudios, hacían sus cosas buenas o malas. Las consecuencias de lo que se hacían eran buenas o malas. No vamos a revisar todos los temas, estamos diciendo en grandes rasgos. Pero Dios era el que llevaba la voz, el que mandaba,
el que decía lo que iba a hacer, el que autorizaba, el que bendecía, el que guiaba. Cuando llegue el momento de la última plaga, que Dios está preparando al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud, porque después de esta plaga que vendría, el pueblo de Israel saldría libre, pero debía de tener un gobierno, debía de tener una autoridad que los guiara, porque las multitudes, vamos a usar la palabra pueblo y multitudes. Una multitud sin un líder es como un cuerpo sin cabeza. El cuerpo existe, pero no hay una cabeza. Una multitud necesita un líder, un pueblo necesita un líder que los gobierne, que los guíe, que los conduzca. Así existe y ha existido en la humanidad desde que el pecado entró. Se necesita un líder. Las naciones tienen distintos tipos de gobierno, repúblicas, monarquías, distintos tipos de gobierno. Pero este gobierno que Dios estaba haciendo era distinto por la razón que el gobernante de la nación que iba a nacer, el gobernante, el dirigente de los israelitas, era el mismo Dios. Por ejemplo, nosotros estudiamos, vimos que las leyes que el pueblo recibió fueron leyes que Dios le dictó a Moisés. Moisés se las dio al pueblo. Dentro del pueblo de Israel, Dios tuvo a una persona que era el dirigente de la nación, pero era el dirigente humano. Pero hemos visto que Moisés como dirigente humano no era otra cosa que el representante de Dios, pero no como el faraón, porque en realidad los dioses creados por los hombres ni sienten, ni piensan, ni ven, son cosas inexistentes. Es la mera creación del individuo, del hombre, creando dioses de acuerdo a como ellos son. Pero en la creación del pueblo de Israel, el que interviene es el creador del universo, es el creador del hombre, es el que llama al hombre y le da su mensaje. Es muy distinto que el hombre ponga las leyes que quiera poner y diga esto lo manda Ra, o lo manda el dios Sol, o lo manda el faraón que también se hacía como Dios, o como los gobernantes a lo largo de la historia que han dicho que ellos son Dios, y gobernantes que por su acción o por su eh, tipo de acción, pues creen que son Dios, que están sobre todas las cosas. Muchos tipos de gobernantes, pero el pueblo de Israel era distinto, porque Dios es el que forma el pueblo. Dios es el que elige al líder humano que iba a tener, pero a ese líder humano Dios le da las órdenes y les dice, como hemos visto en la plaga, dile a Faraón esto, dile a Aarón esto, dile al pueblo. Dios, cuando llega el momento ya de establecer la nación, pone más claro que el tipo de gobierno que se iba a tener era un gobierno teocrático. El gobierno teocrático tiene a la figura humana principal, que fue Moisés en su inicio. Después de Moisés fue Josué. Después de Josué fueron los distintos jueces que
Dios iba levantando el pueblo de Israel. Esto lo veremos porque esto también ha traído luchas en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad, y esto también forma parte de la temática que quiero compartir con ustedes. Pero en este caso específico, Dios establece a su representante, no es en este caso su profeta, aunque Moisés era profeta. La labor que Dios hacía a través de Moisés no era la de un profeta, sino en la obra del representante de Dios directamente, y Dios capacita a Moisés con el don de la profecía. Pero ese gobierno era teocrático completamente. Hemos visto hasta aquí y vamos a ver en la misma preparación del pueblo para la celebración de la Pascua que todo era dispuesto por Dios. Dios le dice a Moisés que el sacerdote que iba a tener el pueblo iba a ser Aarón. Los hijos de Aarón, los sacerdotes que estarían junto con él, y la tribu de Leví, a la cual pertenecían Aarón y Moisés, dándolo en forma de la edad, porque Aarón era 3 años mayor que Moisés. Fue Dios el que estableció que fuera así. Ese pueblo tenía también las tribus de los cuales estaba formado, que tenían sus príncipes. También el ejército, que era el pueblo que Dios usaba como ejército cuando llegaba el momento de 20 años arriba, en que podía salir por la edad del ser humano a servir, formaba parte de los ejércitos de Dios. Y tenía su director del ejército, tenía la muchedumbre del pueblo, y también tenía los esclavos, como yo acabo de mencionar. En el gobierno teocrático que Dios establece, los esclavos, porque en aquel tiempo había esclavitud, y siempre ha habido esclavitud, porque eso es fruto del pecado, los esclavos no tendrían que ser esclavos para siempre, sino que habían leyes con las cuales los esclavos debían ser tratados. Esas las estudiaremos cuando llegue el momento. Pero los esclavos debían ser tratados como seres humanos, debían ser tratados con cuidado, con amor, y también debían recibir la libertad. Pero el gobierno teocrático es el que dice la ley, cómo se cumple la ley, y los humanos son los instrumentos que Dios usa. Este gobierno teocrático, que ha existido solamente en la tierra con el pueblo de Israel, mientras que ese tipo de gobierno duró, tuvo su inicio cuando el pueblo se está preparando para salir de Egipto, y llegó hasta el momento en que el mismo pueblo le pide a Dios que le dé un rey para ser como las demás naciones. Pero he dedicado un tiempo para esto, para señalar que el gobierno de Dios era un gobierno teocrático. Y como Dios es el que sabe todas las cosas, y como Dios sabe y le da a saber al hombre todo lo que el hombre debe hacer para estar en armonía con Dios, y Dios tiene su amor para el ser humano que cayó en pecado, pero quiere redimirlo, Dios guía al ser humano de la mejor manera para que el ser humano pueda ser victorioso contra el pecado y pueda estar con él en su reino. Esto de gobierno a lo largo de la historia va cambiando, porque deja de ser un gobierno teocrático
Después el pueblo de Israel tuvo también su gobierno y con la iglesia cristiana ya esto no tiene que ver nada con la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana se dedica a presentar la palabra de Dios, no es política. La iglesia no es política, aunque tenga una política. No es que los líderes de la iglesia deben ser los líderes del pueblo, de la nación. Es completamente distinto y esto lo estaremos analizando en cada tema cuando llegue el momento de hacerlo. Pero en este momento señalo desde aquí, desde este inicio, que Dios establece un gobierno teocrático y mientras que ese gobierno estuviera, las leyes, el cumplimiento de las leyes y todo lo que este pueblo especial que Dios estaba formando haría, sería dirigido por Dios y dado a conocer al hombre con la persona que Dios elige para que sea. Y también a través de la Biblia, a través de los mensajes que Dios está dando a través de los que van escribiendo la Biblia. Llegamos con este tema hasta aquí. Como ustedes notan, es algo que iremos profundizándolo y añadiendo a medida que el tiempo va pasando, pero llegamos hasta aquí. Te pido que compartas este tema y en la próxima grabación vamos a fijarnos en las órdenes que Dios dio para la Pascua y para la preparación del pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Nos vemos en nuestra próxima grabación.